Me alegra mucho poder saludarlos a todos hoy día de estudio bíblico y estoy muy agradecido con Dios por la vida de ustedes y estoy muy agradecido con ustedes por querer acompañarme en este estudio de la palabra de Dios. Hemos venido compartiendo una serie de lecciones acerca de la palabra de Dios precisamente y este tiempo que vamos a tomarnos hoy vamos a tratar de aprender lo que la palabra de Dios genera en nosotros. Esta enseñanza va a estar basada en una expresión que está en la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Angie la va a leer en la versión Reina de Valera 1960 y yo luego voy a hacer una lectura de la versión de lenguaje sencillo, un poco para dar claridad al texto. Vamos a escuchar entonces a Angie. Tome su Biblia si la tiene a la mano, si usted simplemente está de paso o se encontró con nosotros, escuche por favor lo que dice la Biblia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escuchen eso. La versión que yo tengo dice: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo, a tener consolación y paciencia, y nos da seguridad en lo que nosotros hemos creído. Bueno, hablar acerca de la palabra de Dios pues nos llevaría muchísimo tiempo, porque de hecho la palabra de Dios es tan poderosa que siempre quisiéramos estar involucrados o inmiscuidos en el texto. Y yo quiero, a modo de introducción, llevarlos a pensar o llevarlos a conocer algunas cosas. El Salmo 119, un registro que usted puede tener, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. De los 150 salmos, es el más largo, el 119. Y tiene varias composiciones, pero a mí, mientras lo leo, descubro que las entradas, cuando el salmista o los que organizaron el texto, habla de las excelencias de la ley de Dios. Cuando se está hablando de la ley, se está hablando de los escritos de Dios, está hablándose de la palabra de Dios. En el Salmo 119:1, el salmista dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y sabe quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová, dice. En otro de sus títulos, en Bet, él pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. Observen cómo habla de la palabra. En el de Dalet dice: abatida está, hasta el polvo está mi alma. Y entonces dice: vivifícame según tu palabra. Mire la importancia que tiene la palabra de Dios en este salmo. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Está hablando de los estatutos, está hablando de las ordenanzas, está hablando de las palabras, está hablando de la ley. Bau dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Cuando dice de tu dicho, está hablando de tu palabra. Saín: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, otra vez la palabra, en la cual me has hecho esperar. Ahí hay otra expresión maravillosa. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, es decir, de la promesa, de lo que dijiste para mí, porque yo en esa palabra que diste para mí, en esa yo espero. Chet: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Mire la declaración: mi porción, mi esperanza, mi confianza es Jehová,
y yo he dicho que guardaré, que esperaré en sus palabras. Oh, puedo seguir. Ted dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, y otra vez, conforme a tu palabra. Jot, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé otra vez tus mandamientos. Bueno, no voy a gastar todo mi tiempo en esto, pero ustedes pueden seguir. Men, por ejemplo, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, en ella está mi meditación. Num dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Samek, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Amo a los hombres hipócritas, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Por qué quiero hacer alusión a esto? Por la importancia que la palabra de Dios tiene. Y debo decirles que cada vez que leo mi Biblia, me informo de los planes que Dios tiene para mí. Y aprendí a leer la Biblia desde muy niño. Mi familia llegó a Cristo Jesús y yo empecé a estudiar la Biblia. A los 5 años de edad, mi madre nos sentaba a mis 3 hermanos más y a mí, éramos 4 hombres en casa, ella nos sentaba y mi mamá tomaba su Biblia y aunque a ese tiempo apenas estábamos aprendiendo a leer, mi hermano Uriel y yo, mi mamá nos sentaba a todos y nos leía la palabra de Dios. Prácticamente, aprendí a leer en la Biblia. Entonces vengo leyendo la Biblia por muchos años. Y cada vez que yo puedo leer la Biblia, la leo. Y la leo porque la Biblia tiene para mí las instrucciones dadas por Dios acerca del modelo de vida que yo debo llevar y del modelo de comportamiento que debo reflejar si he conocido a Dios. No sé si les pasa a ustedes. Cada que leo mi Biblia, se fortalece mi fe. Se fortalece mi fe porque es leer historias fabulosas de cómo Dios atendió la súplica y el llamado de sus hijos en medio de la adversidad y de la dificultad. Solamente leer los primeros capítulos, ya el capítulo 6 del Génesis que empieza a hablar de Noé, eso me emociona. Y cuando voy al capítulo 12 para leer a Abraham y su llamamiento, eso me emociona, me fortalece, reta mi fe. El solo hecho de saber que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde iba. Y el texto dice que lo hizo así como Dios dijo. Ver la fe y digo, de alguna manera la fe y el corazón aventurero y misionero de Abraham. O percibir la fe de Noé en la construcción de un arca en lo más alto de un monte cuando nunca ha llovido y Dios le dice va a llover y se va a inundar y construir un arca por tantos años predicando un mensaje. Eso me hace a mí un hombre de fe. Y podría narrarles todas las historias, como les dije. He leído la Biblia por muchos años. Yo creo que tenía 15 años y ya había leído la Biblia 6 o 7 veces, porque era riguroso en mi casa. Incluso aprender textos, versículos, capítulos, libros enteros de la Biblia de memoria. A los 14 años yo ya sabía primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Efesios, Colosenses, de memoria. Porque mis padres nos enseñaban y nuestros concursos bíblicos en aquel tiempo, ese era el concurso bíblico. No se jugaba tanto fútbol, se estudiaba mucho la Biblia. Y gracias a Dios tuve la bendición de aprender y bueno, de ganar muchos de esos concursos bíblicos. Por eso puedo decir hoy que cuando leo la Biblia se fortalece mi fe leyendo estas grandes victorias de hombres y de mujeres que Dios usó. También cuando leo la Biblia aprendo.
Me enseñan las historias de hombres que fracasaron porque no atendieron a Dios. Me enseña la historia de Saúl. Me enseña la historia de Saúl, que quiso desafiar a Dios. Me enseña la historia de la Torre de Babel y los hombres de aquel tiempo. Me enseñan las derrotas de David. Me enseña eso. He aprendido, porque también de esas historias de derrota he aprendido a construir mi vida para no hacer lo que aquellos hicieron, sino por el contrario, hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Por eso cuando Angie lee Romanos capítulo 15, versículo 4, y ella está diciéndonos, o Romanos, el escritor de los Romanos está diciéndonos que todo lo que se escribe en la Biblia tiene un propósito. Y que ese propósito es enseñar, ese propósito es ayudar a que nosotros mantengamos el ánimo, a que seamos consolados, a construir la paciencia en medio del mundo en que vivimos para mantener firmes en nuestra esperanza. Me permite entonces a mí compartir con ustedes algunas experiencias. Y vamos un poco, seguramente en 3 lecciones, en tres miércoles, yo trataré de descifrar este texto. Cuando el texto en el principio dice que lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza, vamos a verlo. Partamos del principio preguntándonos qué es enseñar, qué es la enseñanza. De hecho, es la transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias y de habilidades o hábitos de una persona a otra que no tiene esto. Y vamos a acudir a la Biblia. Vamos a acudir al libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. El 5.º libro de la Biblia y el 5.º libro del Pentateuco. Es en el capítulo 6, Dios hablando a su pueblo. Escuchen ustedes lo que Dios dice. Cómo esta palabra, cómo toda esa experiencia, todo eso que esa narración oral, recuerden que no habían libros para escribir. Todo el conocimiento era transmitido oralmente, verbalmente, si lo quiere escuchar, leer de esa manera usted. Entonces, escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 hasta el versículo 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escuchen eso. La orden directa de Dios es transmitir todas estas experiencias, todas estas vivencias, todos estos mandatos, transmitirlo a los hijos. Y ahí básicamente está diciendo ¿para qué? Y si usted sigue leyendo ese capítulo, va a terminar diciendo para que te vaya bien, para que seas prosperado. Es decir, estaba desde el Antiguo Testamento el Señor mostrando la importancia de enseñar a los hijos, a las nuevas generaciones, la palabra de Dios. Y es algo que hace falta ahora. Hace falta, mucha falta. Si nuestra nación conociera los mandatos de Dios, si nuestra nación conociera la palabra de Dios, seguramente nuestros dirigentes serían distintos. Seguramente nuestros líderes serían distintos. Seguramente no habría tanta violencia en la calle y tanto desaforo. Pero no existe. Y cada vez se busca, los gobiernos buscan cada vez que se desconozca más la palabra de Dios. Recuerden que hace unas semanas hablamos acerca de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y ese versículo ya es en el Nuevo Testamento, es Pablo hablándole a su hijo Timoteo acerca de la importancia de la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Entonces la pregunta sería, Pastor Trejos, ¿y a qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, son muchas cosas y no podría gastar mucho tiempo, pero voy a mencionarles tres. Hoy voy a mencionarles tres nada más. Nos enseña a amar. Primer asunto. La palabra de Dios nos enseña a amar. ¿Lo sabe usted? Desde San Mateo capítulo 5, que yo voy a leer, el versículo 38 hasta el versículo 45. En el sermón del monte, es el sermón más importante que se haya enseñado sobre la tierra. No lo digo yo, lo dicen las academias de literatura, lo dicen las personas más versadas. No hay ningún sermón como el sermón del monte. Capítulo 5 de San Mateo, donde Jesús desarrolla todas las tesis de su pensamiento y desarrolla todo el concepto del amor de Dios y de las formas del comportamiento humano. No podía estar por fuera el amor. El versículo 38 dice, en adelante dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero escuchen esto, pero yo os digo, ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice, ¿para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Eso también se llamó la ley del talión. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si en un accidente usted le sacaba un ojo a alguien, ese ojo era compensado con un ojo suyo. Si había un accidente de trabajo o alguna acción y cortaban un brazo, a usted tenían que cortarle. Esa era la ley. De la manera que usted hacía, de esa misma manera le hacían así a usted. Cuando Jesús viene, la gran enseñanza de la Biblia radica precisamente en el cambio de ese comportamiento, y Él lo dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Primera enseñanza importante de la Biblia, nos enseña a amar a quien nos aborrece, a quien nos odia, a quien nos maltrata. Eso es lo que hace. Pero nos muestra el amor del Padre. No olviden que muchas de las enseñanzas que hemos compartido, he hablado de San Juan 3:16 y no me canso de repetirlo y jamás me cansaré de repetirlo, porque ese versículo habla de la muestra del amor del Padre, de Dios, el amor más grande que puede existir. Angie, por favor, léalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oigan eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para salvarnos a nosotros, para que el que en él crea, para que el que crea en ese amor sea salvo y no se pierda eternamente. Primera enseñanza del texto bíblico, primera enseñanza de la palabra de Dios, a amar. Yo le hago una pregunta. Si nos hubiesen enseñado a amar a nuestro prójimo, ¿usted cree que habría tanta violencia en Colombia?
Entonces algún violento que me está oyendo dice, pero es que la violencia es generada por la injusticia social. Pero entonces ahora pregunto, ¿ustedes creen que si nos hubiéramos o nos hubieran enseñado a amar a nuestro prójimo, existiría injusticia social? ¿Ustedes creen que si el amor de Dios existiera verdaderamente en nuestra sociedad, había gente que tendría tanto, tantísimo, y había gente que tendría tan poco? No. Porque precisamente en eso consiste el amor. Porque de esas derivaciones del amor, entonces está la misericordia, está la bondad, está compartir con los demás, es ayudar al necesitado. Hay gente que se jacta de comer las 3 comidas en el día, pero no sienten dolor por el que no se ha comido una sola. Hay gente que se jacta de pagar $1,000,000 por un almuerzo, que es con lo que una familia pobre subsistiría con la mitad, casi un mes de comida. ¿Ustedes creen que si realmente el amor de Dios viviera en el corazón de los colombianos, habría niños que mueren de hambre? No. ¿Habrían jóvenes que no pueden estudiar? No. Pero no existe el amor de Dios. La primera cosa que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es el amor. Desde el Génesis, la muestra de amor del Padre Dios, que aun cuando Adán y Eva pecaron, se construyó toda una forma para mostrarnos a Jesús y enseñarnos a amar. Por eso, el mismo Señor Jesús, en San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, escuchen lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Observen eso. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen. ¿Usted puede reclamar el amor de Dios? Sí. Y ese amor de Dios va a fluir hasta usted para permitirle amar aún a los que lo ofenden, a amar aún a aquellos que lo ultrajan. Eso es una enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Voy a un segundo punto. Si el énfasis es la enseñanza, ¿saben también a qué nos enseña la palabra de Dios? A perdonar. A perdonar. Allí mismo, en San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, estamos en el Sermón del Monte. En el versículo 12, cuando el texto habla acerca de Jesús y la oración, el Señor dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistas de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Y empieza a darnos un modelo de oración, porque el Padre Nuestro no es sino un modelo de oración, es una forma, es un formato para decirnos cómo debemos orar. Por eso empieza Padre Nuestro, está haciendo un reconocimiento de Padre, está todo. Ya luego algún día yo estaré compartiendo con ustedes sobre esto. Pero en el versículo 12 hasta el versículo 15, Angie lo va a leer para que ustedes escuchen esto. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Escuche, condición sine qua non. Si usted no perdona al que lo ha ofendido, Dios no lo perdona a usted. Ahora, es la única condicional que existe. El pan nuestro de cada día nos lo hoy, guárdanos del mal, líbranos de tentación. Todo esto lo dice. Pero en la parte de perdonar
hay una condición. Si no perdonas, Dios tampoco te perdona. Pedro preguntó alguna vez a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque bueno, está bien, una vez y le perdono, 2 veces y le perdono, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, escuchen lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ya más adelante, escuchen esto, el Señor dice, si ustedes van a orar y están orando y se acuerdan que su hermano tiene algo contra ustedes, ¿saben qué tienen que hacer? Devuélvanse y entonces pídanle perdón, perdónense. San Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y vuelve a insistir, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Es decir, que usted no puede pensar que es una mujer de oración o un hombre de oración cuando usted está orando sin haber perdonado a la persona que lo ofendió. Usted puede orar todo lo que quiera y puede gritar todo lo que quiera, todo lo que usted quiera, y puede decir 1000 palabras como los hipócritas y los escribas y toda esta gente, pero su oración no pasará del techo. No pasará del techo. Por eso mucha gente no recibe de Dios la bendición ni la respuesta a la oración, porque oran, son capaces de orar sin haber perdonado. Déjenme que les voy a leer algo más que San Lucas, en el capítulo 17, nos enseña. Y está hablando precisamente, es el Señor Jesús, capítulo 17 de San Lucas, versículos 3 y 4. Escuchen lo que dice. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Segunda cosa importante que nos enseña la Biblia en esta función. Para eso se ha escrito, para enseñarnos. Y hoy nos está enseñando la primera cosa, a amar, aun cuando el que amamos no se lo merezca. Segunda cosa, perdonar. No hay ninguna condición especial para perdonarte, es perdonar y olvidar. Y voy a terminar, bueno, recordando un personaje. ¿Se acuerdan del primer mártir? También anótenlo en sus datos. El primer mártir del Nuevo Testamento por causa del Evangelio se llamó Esteban. ¿Saben ustedes que murió apedreado? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, narra esa experiencia dolorosa y triste de este hombre, pero me llama mucho la atención lo que la Biblia dice. Voy a leerles Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 54 al 60. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió.
Observen esto. Cómo Esteban en el mismo hora de la muerte, apedreado, tiene el valor para perdonar a quienes lo estaban apedreando. Y cierro este punto con esta última lectura. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar, perdonar y perdonar es otra de las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Bien, y voy al último punto. El tercer asunto que tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña es a confiar en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguros que vamos a recibir lo que nosotros esperamos. Y yo creo que en esto todos tenemos algo que decir, porque antes de llegar, de conocer a Dios y de conocer su palabra, nosotros ¿en quién confiábamos? Hay muchas cosas en las que el ser humano confía. En su apellido, en su familia, en su capacidad intelectual, etcétera, etcétera, en sus riquezas. Pero todo esto es vano y vacío porque la familia se acaba, porque la familia traiciona, porque las riquezas se desmoronan. Hay gente que se acuesta rica y se despierta pobre, así es. Multimillonarios a las orillas de los mares, tremendas mansiones, un tsunami y acabó con todo. Los ricos de Ucrania, todas sus riquezas están destruidas en esta guerra con Rusia. Acabado todo, todo de cero, de igual. No importa cómo estaba su apartamento o su mansión o sus carros, ahora no tienen nada. Y ellos confiaban en eso. ¿Ustedes qué creen que hacen? Muchos se quitan la vida. Muchos se suicidan. Otros se vuelven locos. En la pandemia en Colombia los ricos perdieron muchísimo dinero. Los pobres no, porque ¿qué iban a perder? Y las clínicas de reposo en fila, llenas. Las enfermedades mentales pululan después de esta pandemia. Nosotros hemos aprendido a confiar en Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, hablando de la fe, él dice esto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una convicción profunda, una confianza en Dios. Y Angie tiene Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Escuchen lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él va a responder a nuestras peticiones porque nuestra confianza está en Él. En los que hemos confiado, nos han defraudado. Dios jamás nos ha defraudado. San Mateo capítulo 6, que les voy a leer ahora. San Mateo capítulo 6. En el versículo 25, San Mateo capítulo 6, en el versículo 25, escuchen lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y miren la pregunta, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Está hablando el Señor acerca de confiar en Él. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que ustedes se afanan, vendrán por añadidura. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, dice el salmista. Mejor es confiar en Dios que confiar en el príncipe. ¿En quién confiaba usted? ¿En su familia y lo defraudó? ¿En el banco? ¿En la hechicería? El salmista dice, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. 3 cosas importantes hemos visto hoy que nos ha enseñado la palabra de Dios: a amar, a perdonar y a confiar en Dios. Los bendigo, que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a todos.